Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hola Mirna, ¿cómo están? Hola Lucas, Pablo también, Ovidio, Mirna, Jonathan, Francisco, Eduardo, con ustedes en audio. Sergio se está conectando ahorita. Estamos por dar inicio a esta segunda videoconferencia. Vamos a tratar de apoyarlos en las actividades a esta semana. Voy a compartirles mi escritorio. Bueno, Les ruego cerrar sus micros, por favor, para que no se escuche eco en la grabación. No sé si alcanzan a ver el libro de Excel ahorita. ¿Sí? Recuerden que pueden usar el chat también para los que no tengan activo el micrófono. Voy a revisar aquí en el chat las actividades que tienen por realizar esta semana para que si tienen alguna duda puedan preguntar sin ningún problema. Estamos ya en la unidad número 2 de su curso y para las personas que son nuevas o que son nuevos en la modalidad y en el curso, pues les invitamos por favor a que vean el tutorial de inicio. Ese es el primero que les va a ayudar y el que pueden revisar varias veces para saber, por ejemplo, cómo ver las actividades. Pero les vamos a dejar aquí algo cortito ahorita. Recuerden que cada semana vamos habilitando cada unidad y cada curso tiene una duración en este semestre de 4 semanas. Se llevan 5 cursos, eso nos da un total de 20 semanas, que es el equivalente a lo que se lleva en presencial, solo que dividido pues en este caso sería por cada área académica o por cada curso. Entonces van a encontrar 4 unidades, ahorita vamos por la unidad número 2. Hacemos clic en unidad 2 activa de tal fecha a tal fecha y tienen un menú de navegación aquí en la parte de arriba y tienen aquí también del lado izquierdo el otro menú donde pueden revisar ustedes las actividades que tienen que realizar. Entonces esta semana tienen realizar tutoriales de la unidad 2, ¿verdad? Basándonos en el contenido de la unidad, donde hay filtros avanzados, donde hay tablas dinámicas y donde hay estructuras condicionales de nivel 3 y de nivel 4. Luego está la actividad 2, que es la relacionada con el foro de discusión, ¿verdad? Y la tercera es la evaluación comprensiva, que hace un momentito se preguntaba, creo que era Carlos o Julio, no recuerdo quién escribió en el WhatsApp, de dónde las podían encontrar. Yo les pongo evaluaciones comprensivas que les dije la semana pasada, porque evaluaciones para el alumno, ¿verdad? Entonces, es el método, la forma en la que el estudiante tiene para saber si ha asimilado los contenidos. Entonces, por la modalidad, sería muy complejo ponerles o desarrollar un archivo y que ustedes hicieran un Excel, porque al final, pues usted va a ser gerente, y no es que ya lo es, digamos. Bueno, entonces estas cosas son más de comprensión y de saber que se ha asimilado el tema o el contenido. Usted va a recibir el material de otra persona, digamos, que lo va a trabajar en usted. Entonces, la idea del curso es que ustedes descubran qué cosas son las que se pueden trabajar y hasta dónde se puede llegar con la herramienta, para que si alguien le dice a usted, mire, no se puede, porque yo dice que en Excel no se puede, usted sabe que hay más de 300 funciones y que entonces seguramente la opción la tendrá y demás pues se puede publicar y se trabaja con el código. Entonces, ese es el objetivo real del curso, no es volverlos un experto en Excel y que salga certificado de Excel, no sería ni óptimo en esta
cantidad de tiempo, ¿no? Porque habría que colocarles un contenido mucho más fuerte y pues esa no es la intención, ¿verdad? Me está diciendo Juan Carlos por ahí que tienen un pequeño problema con el audio. Vamos a verificar acá. Vamos a modificarles algo o cerrar algo para que me afecte con la comunicación. Voy a subirle un poco de volumen también en mi computadora, el micrófono, para que puedan escuchar con mayor claridad. ¿Me escuchan mejor ahí? A Sí, veces es eco también. estamos. Si hay alguien que tenga abierto el micrófono, se va a escuchar eco y vamos a tener problemas. Si ves, tiene abierto el micro, se lo voy a cerrar, eso hace eco. Carla también lo tiene abierto, se lo voy a cerrar. Juan Carlos también lo tiene abierto, se lo cierro. Ciérrenlo por favor. Que aparezca el micrófono en rojo, eso significa que el micro está cerrado. Y si usted quiere hablar, pues entonces sin ningún problema puede volverlo a activar, ¿verdad? Pero mientras yo esté hablando, lo mejor es dejarlo cerrado, por favor. ¿Sí? Entonces así no van a escuchar tanta eco y pues obviamente van a escuchar. ¿No? Bueno, entonces ese es el objetivo de la evaluación comprensiva. No es un examen difícil, sino es un examen de comprensión. Y la cuarta actividad pues es esta videoconferencia que ya están recibiendo. Entonces, yo tengo preparado un archivo en relación a lo que tienen que trabajar esta semana. Y el punto focal o elemental de esta semana pues son los filtros avanzados, porque ya las estructuras ya las habíamos visto, vimos inclusive unas de un nivel un poquito más alto en la primera semana. Entonces voy a profundizar un poquito en los filtros avanzados. Vi que también tenían un poco de problema hoy en la mañana algunos, ¿sabe? Entonces seguramente esto puede terminar de reforzar el aprendizaje de cada uno. Entonces vean, pues, cuando hacemos un filtro avanzado, nosotros debemos de tener un origen de datos, ¿sí? En este caso, es esta hoja que ustedes tienen en el GET, ¿verdad? Y que realmente no tiene muchas filas, unos 52 filas. Entonces es un grupo manejable de datos, pero que también es un poco, pues, al final, largo, si lo quieren ver así, para lo que estamos haciendo. Cuando se quiere hacer un filtro regularmente, lo que usted necesita o lo que usted va a hacer es copiar a otro espacio del libro de Excel o a otra hoja del libro de Excel o inclusive a otro libro, si los dos libros están abiertos, ¿verdad? El contenido o algunos registros o filas de la hoja que se basen en varios criterios específicos. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Yo tengo mi forma particular porque me gusta garantizar que lo que estoy haciendo pues no me va a causar ningún problema. Y entonces lo primero que yo hago es marcar el área de, de mi tabla, ¿sí? En este caso hasta acá, aunque estén dos columnas vacías, y a esa tabla le voy a poner un nombre, ¿sí? En este caso la tablita ya tiene un nombre, porque es el archivo que nos ha servido para hacer los ejercicios, pero me sirve también para que ustedes vean en dónde es donde pueden cambiar ese nombre, digamos, o si lo quieren eliminar. Entonces se van a fórmulas, era lo que les explicaba en la mañana, se van a administrador de nombres, y por acá les aparecen los nombres, en este caso de rangos de celdas, que yo he utilizado en Excel, entonces, o en este libro específicamente. Entonces los voy a borrar los tres. Vean, basta solo seleccionarlos y darle clic en aceptar y luego confirmar, ¿verdad? Y entonces ahora, si usted verifica, la tabla ya no aparece con el nombre de tabla, en el cuadro de nombres, ¿ves? Ahora dice A4, que es la celda en donde empieza la tableta. Y ahora le voy a ponerle un nombre. Le voy a poner tabla, voy a poner ahora mi tabla. Importante darle enter, porque si no le dan enter, entonces no se guarda.
¿verdad? Y entonces este es el origen de datos que ya tiene un nombre. Voy a verificar la cantidad de columnas que tiene mi tabla, que son 11 en total, llega, si usted se da cuenta, hasta la columna K, y en el caso de las filas, pues ya vemos que llegamos hasta las 50 y pico, ¿verdad? 55, 52. Entonces, usted podría filtrar los datos aquí a un lado, a la par de la tabla, pero como es muy amplia, pues entonces no se va a ver tan estético. O podría filtrarla al final de la tabla, por ejemplo, que los datos queden aquí abajo, ¿verdad? Pero lo recomendable siempre es que los datos se filtren en otra hoja, para que entonces yo pueda trabajar con ellos de una forma un poco más limpia, digamos, que lo puse aparte. Entonces voy a agregar una hoja y a esa hoja le voy a poner el nombre filtro. ¿Sí? Y a la hoja filtro voy a marcar el espacio donde quiero copiar los datos, desde la columna A hasta la K, y voy a marcar un espacio que sea lo suficientemente grande como para que me quepan los datos ya filtrados. Como la tabla tiene 52 filas, 52, sí. Entonces voy a marcar un espacio, pues podría ser inclusive hasta un poco pequeño, porque va a ser muy difícil que se filtren todos los datos, pero podría pasar que el resultado del filtro sean todos los valores, y entonces es recomendable dejar un espacio donde quepan pues el resultado, o si este fuese el resultado de toda la tabla completa. ¿Por qué hay que dejarlo? Porque si usted selecciona un área menor, entonces Excel le va a dar error y le va a decir de que donde usted quiere copiar los datos no es un espacio suficiente. Entonces ahí vamos a tener problemas, ¿verdad? Entonces a este espacio le voy a poner un nombre y le voy a poner, no sé, filtro A, ¿sí? Entonces, al origen le puse mi tabla y al destino le puse filtro. ¿Hay alguien ahí que escribe en el chat? Dice que Juan Carlos que se sigue perdiendo el audio. Bueno, en este caso, pues la conexión mía sí está limpia, no hay nada más conectado, entonces yo espero que no sea de mi lado. Pero lo que sí es recomendable para ustedes es que se acerquen a su fuente de internet. Ventajosamente lo estamos grabando, pues, pero acérquense a su fuente de internet. Si es con datos, vayan a un espacio abierto. Y si es están con una conexión Wi-Fi, acérquense al router, pues no tengo un problema. ¿Sí? Bueno, entonces ya tengo el área definida. Voy a hacer clic en cambiarle el color para que yo sepa que este es el espacio donde se va a copiar. Y ahora viene la parte importante, ¿verdad? Es eh, el campo o campos por los cuales se realiza el filtro. En este caso yo puedo tener tres, realmente hablamos de 5 niveles, ¿verdad? Pero realmente son 4. El primero es estructuras condicionales o en este caso un filtro donde pues solamente hay un criterio, un filtro donde hayan dos criterios utilizando la función i, un filtro donde tenga tres criterios o más utilizando la función o, y la otra sería la mezcla de todos, digamos, ¿verdad? Entonces, eh, el filtro final pues va a depender de ese criterio que ustedes seleccionen. Y en este caso, yo voy a utilizar como parte del filtro la línea de producto. ¿Sí? Entonces, voy a copiar el encabezado y al menos un registro de la línea de producto y me lo voy a traer para el filtro y lo voy a pegar aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué lo copié? Porque a veces lo escribimos de forma incorrecta. Por ejemplo, pude haber escrito el título como líneas de producto y entonces ya con una letra que tengamos de más, ¿saben qué voy a hacer? Voy a deshabilitar el video, tal vez esto nos puede estar dando problemas.
me comentan ahí si ya se escucha mejor. A veces sí hay un poco de tráfico de datos, entonces se puede complicar, pero eh, no se preocupen, estamos grabando la videoconferencia, entonces no debiera causarnos ningún problema. O vamos a hacer algo, espérenme, tengo aquí otra, realmente tengo varias máquinas conectadas, voy a apagar una, un segundito de la red, ahí está, vamos a deshabilitarlo del teléfono y déjenme chequear una cosita. Bueno, bueno, ahorita apagué dos máquinas, espero que ahí ya no tengamos ningún problema. Sigamos. Entonces, el criterio va a ser este, que sería la línea de producto, y el resultado del filtro, para que entendamos qué es lo que estamos haciendo, es que si yo coloco dentro de la línea de producto confitería, acá en el criterio, lo que Excel me tiene que traer aquí son todas las filas, en este caso, que tengan como línea de producto confitería. Si yo quisiera confitería y galletería, entonces puedo hacer el filtro con dos criterios, ¿sí? Y si quisiera línea de producto con confitería, galletería, chocolates y café, también lo podría hacer. O sea, yo puedo utilizar la cantidad de criterios que yo quiera, ¿verdad? También se puede hacer con dos criterios. O sea, aquí una línea de producto que fuera confitería y que el tipo de producto fuera, por ejemplo, el proceso, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer Excel es buscar los registros que cumplen con los criterios y esos son los que al final nos van a colocar en la hoja filtro, ¿va? Entonces, ya teniendo el área de origen, el área de destino y el nombre de nuestro, o en este caso sería nuestro criterio, que sería la línea de producto, entonces yo ya voy a hacer el filtro. Como siempre lo automatizamos con macro, la recomendación, como yo les mencioné en el tutorial, es que lo haga primero usted sin hacer la macro. O sea, que haga usted el ejercicio del filtro y cuando este ya le haya funcionado, entonces ya se graba la macro para que entonces usted tenga la seguridad de que le va a funcionar sin ningún problema. ¿Verdad? Entonces me voy a venir acá a la hoja filtro. Este es otro punto importante. Para que el filtro funcione, eh, copiando los datos en otra hoja, me tengo que ubicar en la hoja donde quiero que los datos se peguen. O sea, no me voy a quedar en lista maestra de productos, porque si el filtro lo empezara allí, Excel me va a decir de que la hoja donde se quieren copiar los datos no está activa, porque usted se encuentra en otra hoja. Entonces es importante que usted esté en la hoja filtro. Vale. Entonces, ahora me voy a ir a datos, me voy a ir a avanzadas, y acá es importante la opción copiar a otro lugar. ¿Sí? Cuando usted activa copiar a otro lugar, se le activa la tercera opción acá abajo que dice copiar a otro lugar. Entonces va a tener rango de la lista, rango de criterios y copiar a otro lugar. Rango de la lista se refiere al origen, que en este caso es mi lista maestra de productos, pero el nombre de rango que yo le puse, ese sería mi tabla, porque ese fue el nombre que le puse, ¿verdad? Mi tabla. ¿Sí? Si usted quiere estar seguro, para evitar cualquier tipo de situación, viene, marca la tablita, ¿verdad? Esto, obviamente, hacerlo antes de estar realizando la macro, porque si no, después va a tener problemas. Imagínese que grabando la macro le diera a usted un error de rango de celda, entonces va a tener que detener la grabación y volver a grabar, ¿verdad? Entonces,
Recordemos nuevamente los nombres, mi tabla y filtro. Va. Entonces me vengo datos, avanzadas, copiar otro lugar. Aquí sería mi tabla. El rango de criterios serían estas dos celdas. Y copiará sería filtro. El checkbox que aparece abajo, que dice solo registros únicos, sirve para cuando tenemos registros que son iguales. Entonces usted le pone el chequecito y tenía 10 registros iguales, pues le va a poner solo uno. O sea, es como una forma de poner solo un único registro, perdón, un único registro, ¿sí? Y van a ver cuando entremos al código que eso se puede cambiar fácilmente, ¿verdad? Si, por ejemplo, lo hubiese puesto. Le voy a dar a aceptar. Y entonces ahora Excel, vean, me muestra aquí los registros que cumplen con el criterio confitería, ¿verdad? Em, si tuviera 20, entonces hubiese colocado, em, si tuviera 20, pues entonces me hubiera mostrado los 20. Están comentando ahí, Juan Carlos, en privado. Sí, le puse de nombre a la hoja donde voy a copiar Juan Carlos filtro A. O sea, de nombre a la hoja le puse filtro, pero a la tabla aquí le puse filtro A. ¿Ven? No le puse filtro, para no confundirme. ¿Ven? Dice, ahorita le aparece área de extracción, pero aquí está el nombre, miren, filtro A. Área de extracción es porque como usted ejecutó el filtro, Excel en este caso guarda esos nombres de rangos de celdas, que era lo que le pasó a Carla, creo yo, hoy en la mañana, y que ella decía que no lo podía borrar. Pero todos esos valores se guardan siempre en la opción de fórmulas y en el cuadro de nombres, ¿verdad? Entonces, solo hay que tener cuidado nada más con los nombres que le ponemos. Por eso fue que yo entré a verificar, ¿verdad? Porque si no me recuerdo qué nombre le había puesto, entonces, para que no vaya a haber error aquí en la videoconferencia, ¿verdad? Entonces, aquí yo ya verifiqué que funciona perfectamente. Entonces ya puedo venir a la macro, está, macro, grabar macro, y le voy a poner de nombre a la macro, avanzado. Como ya hice varias, le voy a poner avanzado 4. La macro se guarda en este libro, ¿sí? También puedo guardarlo en el libro de macros personal. Eso sería, si usted va a usar el libro o la macro en su computadora y no para un ejercicio, si es para un ejercicio, por ejemplo en el curso, entonces tendría que guardarlo en este libro, que es nuestro caso, y si fuese algo que usted va a usar periódicamente, entonces tendría que escoger el libro de macros personal. ¿Qué sucede ahí? La macro se queda en el equipo, entonces no importa el libro que usted esté usando, la macro le va a servir en todos los libros sin ningún problema. ¿Sí? En este caso le voy a dejar este libro, ¿sí? No se usa el método abreviado es para ejecutar el filtro, por ejemplo, si usted quisiera usar control 1, ¿verdad? Entonces podría poner aquí en el espacio 1 y entonces el filtro se utilizaría o funcionaría cuando usted presione control, ¿verdad? En la descripción siempre es bueno ponerle qué es lo que hace el filtro. Entonces, esta macro ejecuta un filtro avanzado con un criterio. ¿Sí? Le doy a aceptar. Y ahora lo único que tengo que hacer es correr nuevamente el filtro. Datos, avanzadas, copiar otro lugar. Rango de la lista, tabla. Rango de criterios, son estas dos celdas. Y copiar a filtro. Y le damos a aceptar. ¿Sí? Aquí no aparece nada porque lo único que estaba haciendo era corriendo la macro y lo que toca hacer ahora inmediatamente es detener la grabación. ¿Sí? Al detener la grabación, el código ya está aquí, miren, les voy a mostrar, me voy a ir a vista, macros, ver macros. Aquí es donde les mencionaba también en la mañana que aquí es donde pueden borrar las macros, solo la seleccionan y le dan clic en eliminar. Pero en este caso yo la quiero ver, ¿sí? Entonces, lo que me abre Excel en este caso es mi Visual Basic para aplicaciones. Y aquí está el código que se crea cuando usted hace la macro para el filtro.
Entonces, el rango de los criterios, por ejemplo, y el nombre que se le pone a los rangos, digamos, que utilizamos al principio, aquí están guardados, ¿ves? Aquí está filtro A, aquí está mi tabla, y aquí está criterio, ¿verdad? Que es el que mencionaba en la mañana acá. Y aquí está el de unique, vean, están false, porque yo no le puse el chequecito. Si le hubiese puesto el chequecito a solo registros únicos, aquí diría verdadero o true, ¿verdad? Entonces, esto es del código que se creó con el procedimiento, ¿verdad? Entonces, yo ya detuve la grabación. Lo siguiente que nos toca en este momento es crear el botoncito, lo voy a agregar. Puedo venir aquí, por ejemplo, a las formas, buscar un botón, que es el que me gusta a mí, el favorito, y a ese botón le asigno la macro, ¿no? Voy a asignar la macro, avanzado 4. Si no selecciona la macro, no me va a funcionar, ¿verdad? Tengo que seleccionar y le damos a aceptar. Le puedo cambiar también el texto acá, le voy a cambiar el texto, le voy a poner filtro o filtrar, ¿verdad? Y eso ya lo puedo centrar. Le voy a poner centrado aquí y centrado acá, ¿sí? Entonces, si yo quisiera filtrar por otro producto, entonces podría venir aquí, decir helados, copiar helados, y pegar acá. ¿Sí? Cambio el criterio. Y si le doy filtrar, ahora me muestra, ¿ves? Los de los helados. Si quisiera salsas y conservas, entonces lo pego. Así, porque lo está copiando y pegando. Porque si, por ejemplo, yo le quito la S, miren, aquí le voy a dar filtrar con salsas y conservas, y lo filtró. Pero si yo le quitara la S, porque me equivoqué al momento de escribirlo manual, y le doy filtrar, ¿ves? Ahí no funciona, o aquí no pasa nada, ¿no? Porque no aparece ningún valor, o sea, no hay ninguno que haga match con el criterio. Y voy y busco, por ejemplo, postres, aquí el filtro sigue funcionando, le voy a poner postres por aquí, le voy a filtrar, y vean, me muestra los de los postres, ¿sí? Entonces, fácil ahí, ¿verdad? Es solo un criterio. Lo recomendable es eliminar los duplicados, que es lo que vimos también en el tutorial. Voy a marcar yo la columna donde está era la línea de producto. Lo voy a copiar. Me voy a traer a una hoja que se llama duplicados. Esta. ¿Sí? Y ya teniendo los marcados aquí, siempre me voy a datos, me voy a quitar duplicados. Excel reconoce el encabezado y dice que el encabezado es línea de producto, vean acá, si no tuviera el encabezado, entonces le pondría columna A y yo tendría que quitar el chequecito que dice mis datos tienen encabezado. En este caso sí lo reconoció, porque lo copié con todo el encabezado. Vean, no es necesario empezar desde la primera fila, yo lo puedo copiar donde yo quiera, le doy a aceptar y ahora Excel me dice 41 valores duplicados encontrados y quitados, 7 valores únicos permanentes, ¿no? Entonces, con estos ya voy a ponerle nombre a la listita aquí, ¿ves? Le voy a poner un nombre a la lista. Me voy a ir al cuadro de nombre. Le voy a poner línea a este grupo. Y ahora me voy a ir al filtro y voy a venir a validar la celda N2. Datos, validación de datos. En permitir selecciono lista y en el origen pongo el signo de igual y línea. Si fueran pocos datos, no es necesario ponerle un nombre al grupo de celdas, se pueden poner separados por coma o punto y coma, dependiendo del separador de listas de su máquina. Le voy a dar a aceptar, ¿sí? Y entonces ahora ya está automatizado, ¿no? Galletería, filtrar. Chocolates y café, filtrar. Y helados, filtrar, ¿sí? Entonces, me aparecen ambos o todos, prácticamente automatizado todo el proceso. En el caso de ustedes, en el tutorial se les pedía que lo hicieran por trimestre, si no estoy mal, o por estado, entonces esas columnas tienen que llenar. Y me decía Brenda, creo que fue ayer o antier, o Blanca, no recuerdo quién de las dos, que pues no habían visto, parece que el orden de los tutoriales debería estar de otra forma, pero
lo recomendable siempre es verlos todos, ¿verdad? Sobre todo en las semanas 3 y 4, que es donde pues ya no se va poniendo un poquito más bonito el asunto en el caso del Excel. Entonces, aquí tenemos un filtro con un solo criterio y no sé si en relación a este tienen alguna duda. La mayoría ya empezó a trabajar sus tutoriales, ¿verdad? Entonces seguramente ya solo es como un pequeño repaso, pero les va a ayudar ahí para su segunda evaluación. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo. Ahorita vamos a hacer uno con dos criterios, para que ustedes vean la diferencia entre hacerlo con un criterio o hacerlo con dos o tres o n cantidad de criterios, ¿verdad? Buenas noches. Bueno, Les saluda Lucas. hola Lucas, ¿qué tal? Bien, gracias. Solo una consulta en el momento de que una de las opciones que vayamos, por ejemplo, que nos vaya a dar error en el nombre de la lista o algo así a la hora de grabar el macro, la única forma sería solo eliminarla, digamos. No puedo, digamos, parar la grabación y modificar y de ahí seguir la grabación, sino que tendría que volverla a grabar. Muy buena pregunta y gracias por hacerla, ¿verdad? Porque también ya la había hecho alguien ahí en el grupo de forma directa. Se pueden hacer dos cosas, ¿verdad? La primera, eh, si no tengo conocimientos, por ejemplo, de Visual Basic, entonces lo ideal es detener la grabación y volver a empezar nuevamente el proceso, ya verificando que todo funcione bien. Cuando yo empiece a grabar, como le voy a poner el mismo nombre, entonces él me va a decir si quiero reemplazar la macro actual, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si el error fuese, voy a entrar a vista, macro, de macros, y entro a modificar. Y por ejemplo, el error fue que el nombre del rango no está bien escrito, que al momento de estar grabando la macro, por ejemplo, sin querer, alguien se acercó y me dijo, mira, fíjate que hay que hacer tal cosa y qué sé yo, y yo le di enter en algún espacio, entonces me van a aparecer líneas de código aquí que no pertenecen a la macro, pero en este caso sí tendría que saber yo un poquito de esto para saber qué líneas son las que quiero eliminar. No es difícil, porque si ustedes ven, acá aparece el nombre de la macro que pusieron, ¿verdad? Aquí aparece el comentario, lo que pusimos en la descripción, solo que aparece en verde porque se le ponen los apóstrofes en Visual Basic para que esto sea un comentario, ¿verdad? Y aquí pues está especificado el filtro, pero yo la verdad que les recomiendo que no se compliquen, no es algo tan largo, entonces si por ejemplo algo no funcionó, lo mejor es detener la grabación, verificar dónde fue donde me confundí. Por ejemplo, si yo ahorita le hubiera puesto solo filtro en lugar de filtro A, me hubiera dado error. Entonces al momento de correr la macro también iba a correr con el error, o se iba a ver a pesar de que era la correcta. Entonces, lo mejor es volverla a grabar, es lo más sano y lo que yo recomiendo, porque es más fácil, ¿verdad? Pero si alguien tiene conocimiento y puede entrar aquí y lo puede modificar, pues yo creo que también es una opción viable, ¿no? Pero si quieres escoger o escuchar una recomendación mía es, no se complique, empiece otra vez la grabación y no va a tener problemas. Una cosa que es importante aquí es en qué momento definen la grabación del procedimiento. Por experiencia, les digo que he visto a personas en evaluaciones, ese no va a ser su caso, pues, porque al final ustedes no lo trabajan así, pero vi casos de estudiantes en presencial que se tenían a equivocar, ¿verdad? Porque el filtro era lo último que les tocaba hacer de un examen que duraba 2 horas y no detuvieron la grabación de la macro, se metieron a hacer el botón y después cuando ejecutaban la macro hacía botones, entonces empezaba a crear los botones como que fuera un virus en Excel y se trabajaba el Excel. Y entonces a veces se perdía parte de lo que habían hecho o a veces hasta el mismo libro se dañaba y había que empezar. Entonces con esto sí hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Y tener claro en qué momento detengo la grabación, que sería cuando después de ejecutar el filtro, inmediatamente detengo la grabación y tal vez apuntar por ahí, antes de crear el botoncito, verificar que el procedimiento de la macro esté detenido, ¿verdad? Para que entonces no vayan a tener ningún incidente, ¿verdad? No sé si le aclaro ahí a Lucas. Sí, gracias, Lick, muchas gracias. Perfecto. Dice, importa el orden de cómo realizamos la tarea, pues al final mi macro queda en la última hoja del libro. No blanca, no hay problema. La cosa es de que, pues,
sí sepamos cómo se hace, ¿verdad? Y cuáles son los pormenores de, por ejemplo, de lo que se puede hacer con un filtro. Repito, eh, hay N cantidad de tutoriales en internet para hacer un filtro, ¿verdad? Tal vez los míos no son los mejores, ¿verdad? Pero hay un sinfín. Entonces, si en algún momento le toca a usted hacer uno, pues se va a ir al internet y puede seguir los pasos del tutorial y va a poder hacer su filtro, digamos. Pero si al final yo no entiendo para qué me podría servir o cómo me puedo auxiliar yo con esto usando Excel, entonces no tiene sentido ni el curso, ¿verdad? O sea, no, repito, no es volverlos expertos en Excel. La idea es que usted sepa que esas herramientas existen, ¿verdad? Porque hay un problema latente en las herramientas de Microsoft desde hace muchos años, es de que el 75% de los usuarios, eh, tal vez un poquito más, desconocen todas las opciones que tiene Microsoft, a tal punto de que Microsoft en algún momento hizo encuestas y le preguntó a sus usuarios qué cosas les gustaría que, por ejemplo, Excel hiciera. Y el 86% de las cosas que la gente pidió, Excel ya lo tiene. O sea, solo vemos un poquito, digamos, regularmente, bueno, aprendemos solo un poco, y entonces pues, ahí está el problema, ¿verdad? El desconocimiento, cuando realmente esta herramienta es bastante potente, como se lo dije la semana pasada, ¿verdad? Entonces, eso sería como un criterio. ¿Qué pasa si yo quiero hacerlo con dos criterios? Es bien sencillo, lo voy a hacer ahora más rápido, ¿verdad? Voy a agregar la hoja, le voy a poner de nombre filtro 2, ¿sí? Y aquí voy a copiar el criterio. El criterio, que sería este, que sería la línea de producto, lo voy a poner aquí. Y mi segundo criterio, ahora va a ser, vean por favor, mi segundo criterio va a ser ahora el tipo de producto, ¿sí? Me voy a filtrar. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? El filtro va a funcionar igual, se graba en la macro igual, se le pone un nombre aquí a la tabla, ¿verdad? Voy a poner esto acá, para acá, y le voy a dejar hasta la fila 6, le voy a poner filtro 2, filtro A2, para llevar una secuencia, le voy a poner otro color, que no sea el amarillo, ¿sí? Lo de color es opcional, obviamente, ¿verdad? Esto es solo para que vean que ya. Entonces, al empezar el procedimiento, lo empiezo siempre aquí, en la hoja filtro 2, me voy a datos, avanzadas, copiar otro lugar. Rango de la lista, que es mi tabla. Aquí está el cambio, ¿ven? Rango de criterios, ya no selecciono dos celdas, sino las 4. Y copiará, le voy a poner filtro A2. Y le doy a repetir, ¿sí? Entonces, ¿por qué no me aparece ningún registro? Porque si usted regresa acá, si usted regresa aquí y busca, por ejemplo, qué filas dicen terminado y que la línea de producto sea helados, vean, helados dice el proceso. Entonces, lo que usted está usando en este caso, en este filtro, es una función i, como lo vieron en las estructuras condicionales, ¿verdad? O sea, tiene que cumplir con ambos criterios. Si yo quiero que el filtro funcione y que me muestre algunos registros, voy a ver cuáles están en terminado, como ejemplo, y vean que el que aparece es chocolate y café, ¿sí? Entonces vamos a buscar cuáles cumplen, esto ya lo teníamos validado, cuántos cumplen con este criterio, ¿verdad? Que sea chocolate y café y que sea terminado. Entonces lo voy a hacer otra vez, datos, avanzadas, copiar otro lugar. Rango de la lista, que era mi tabla. Rango de criterios, siguen siendo estas 4. Y copiará filtro a 2. Y le doy a aceptar. Entonces vean, los que hacen match con los dos son los que está mostrando en este caso Excel. Eso es un filtro con función i.
O sea, la función i es la que hace o obliga a que ambos criterios se cumplan. Si yo quiero usar un filtro con la función o sea, vean pues, los que son chocolates, ¿sí? Más, por ejemplo, los que son terminados, o pongamos uno diferente, por ejemplo, el proceso. En proceso más chocolate y café, Excel debiera mostrarnos estos registros más todos los que sean en proceso. Entonces la fila va a ser más larga. ¿Cómo cambia el filtro en este caso? Vean, lo único que tiene que hacer usted para que la función sea O es copiar el tipo de producto en una fila diferente, ¿no? Y entonces al momento de hacer el filtro, esta es una unión, ¿verdad? Habría que marcar las 6 celdas y no solo 4. Lo vamos a hacer ahorita, vean, me voy a ir a avanzadas, copiar otro lugar. Mi tabla, que es el origen, el rango de criterios, ahora van a ser las 6 celdas, ¿vean? No importa que los otros queden vacíos. Y copiará destino a 2. No, perdón, filtro a 2. ¿Sí? Le voy a aceptar. Y vean, ahora aparecen todos los que son terminados, ¿verdad? Y los que son chocolate y café. Como habíamos dicho que queríamos poner los que eran, que no fueran en proceso, ¿verdad? Aquí les había dejado terminado. Le voy a dejar en proceso, ¿vean? Quiero que me muestre los de proceso y chocolate y café. Proceso, chocolate y café. Repito el filtro nuevamente, copiará mi tabla. Criterios serían los 6 también. Y copiará filtro a 2. ¿Sí? Entonces se hace con macro para evitar estar haciendo este proceso. Pero ve, aquí muestra los de chocolate y café y a ellos le sumo todos los que están en proceso, ¿no? Entonces, para hacerlo con la función O, lo único que tiene que hacer usted es poner el criterio en una fila diferente. Hace qué pasaría si hubiera un tercer criterio. Entonces pone aquí el criterio y el valor iría en la siguiente fila. O sea, si va a usar el O, se tiene que ir cambiando usted fila por fila, digamos, aunque quisiera repetir, por ejemplo, el tipo de producto, que aparecieran los terminados más los de proceso, ¿verdad? Entonces habría que poner aquí tipo de producto otra vez y acá los de terminado, ¿verdad? Entonces lo que va a ir cambiando simple y sencillamente son los criterios y usted los pone dentro de la macro para pues no estar repitiendo el proceso paso a paso. Si ves dice que se quedó sin audio, eh, ¿alguien más tiene problemas de audio? ¿Me escuchan los demás? Yo sí. Perfecto. Sí, sí, eso puede ser por conexión, pero no se preocupen, la estoy grabando, entonces después la pueden ver. Dice Juan Carlos que con un poco volumen, pero que se lo escucha bien, entonces me voy a acercar un poquito más al micro, ahora que no están viendo en la cámara, para que no se asusten, ¿verdad? Pero ahí estaríamos entonces en el caso de los filtros. ¿Cuál sería la variante? ¿Usar un filtro con I o usar un filtro con I? ¿Verdad? Entonces ahí es donde usted lo puede hacer más amplio o más potente, porque al final, ¿cuántas opciones tiene para filtrar? Las opciones que tiene para filtrar, esto por acá, ustedes bien, son todas las filas de Excel, perdón, sí, todas las filas al final y todas las columnas. Entonces, eh, la utilidad de hacer el filtro puede ser muy alta si usted quiere pues, optimizar acá. Si los valores son numéricos, por ejemplo aquí, como el 16, vean por favor, yo puedo agregar, por ejemplo, como criterio, voy a borrar estos, o lo voy a hacer en otro trabajo, ya para terminar con los filtros, voy a poner filtro 3. Imagínense que ahora lo que quiero es algo numérico. Por ejemplo, quiero que me muestre todos los productos cuyo precio sea mayor a 20, por ejemplo.
¿verdad? Entonces, yo usaría aquí el criterio precio, y lo voy a poner en la celda en 1. Y en lugar de que aparezca aquí Q y el 16, le voy a poner mayor a 16, ¿no? Mayor a 16. Y entonces el filtro sería, nuevamente, ahora le voy a poner filtro a 3. ¿Sí? Filtro a 3. Y entonces ahora el resultado va a ser basándose en un criterio numérico. Datos, avanzada, copia de otro lugar. Rango de la lista, sigue siendo mi tabla, porque este es el origen. Rango de criterios. ¿Sí? Entonces vean, todos los que son de precio mayor a 16 son los que están mostrando aquí. ¿Sí? Entonces usted también lo puede hacer de forma numérica, automatizarlo con una macro, y entonces también le podría servir para hacer opciones mixtas, ¿verdad? Entre campos con texto y campos que son numéricos. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda. Preguntar, ¿hay cuántos conectados ahorita? Pues hoy sí hay bastantes, qué bueno. Rodrigo tiene ahí habilitada su cámara. Hay bastantes conectados. Me alegra, ¿no? Eh, no sé si alguien quiere comentar algo, tiene alguna duda acerca de los filtros. Realmente vimos varias cosas, porque también entró el asunto de los duplicados, que es importante, el macro, ¿verdad? Y sobre todo la cuestión del código, que sinceramente he escuchado algunos comentarios de gente que se burla, que dice, "Ah, mira, en la U te están enseñando a programar en Excel". Y pues Excel sí tiene una herramienta para programar, porque usted puede hacer sus propias funciones, ¿verdad? Y son Visual Basic. Entonces, tal vez no es un lenguaje de programación tan estructurado o sofisticado, pero al final es un lenguaje de programación, es un programa, ¿verdad? Pero, pues ese no es el objetivo de la carrera de ustedes. Ustedes son los jefes de los programadores, los gerentes, de los líderes de los programadores. Entonces, la idea es entender qué cosas son las que puedo hacer y cómo es que es mi cabello, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda, quiere comentar algo. Nos quedan 10 minutos para poder resolver los dudas que tengan. O si en alguna parte de lo de esta semana se me quedó por aquí y quiere que profundicemos. En el caso del filtro, como en el del foro, ¿cómo van con el foro? Nuestro foro para esta semana, la verdad es que ahorita estamos en la unidad 2, ¿verdad? Y ya vi que hay participación, pero el tema es interesante porque al final estamos viendo otras opciones pegadas a Excel. Les voy a contar una intimidad ahí. Yo estudié otra cosa ahí en la universidad, en una carrera que no lleva pues, tanto asunto de tecnología. Y por ejemplo, el grupo de compañeros con los que estamos en el grupo de trabajo, les dije yo, miren, nos dejaron una tarea en grupo y entonces usamos Drive, ¿verdad? Y todos me estaban viendo con cara de, híjole, cómo funciona, ¿verdad? Entonces, la ventaja de usar el Google Drive es la forma de compartir el contenido, ¿verdad? Y pareciera que estamos limitados, por ejemplo, en la cantidad de lo que se tiene que trabajar, pero al final Google Drive tiene, pues básicamente, las mismas opciones, y las opciones que no tiene Drive también se pueden agregar. O sea, voy a abrir aquí una hoja de cálculo. Pero entonces la idea era decirle a ellos, miren, aquí lo vamos a compartir y trabajemos todos eh, sobre la misma hoja de cálculo, ¿verdad? Y aquí hay unos agregados, ¿no? Entonces ustedes le pueden agregar, eh, pues no sé si llamarles plugins, pero son secuencias de código que pueden funcionar en su hoja de Drive en línea, y lo que lo hace potente es poderlo compartir con otras personas, ¿verdad? Cosa que, por ejemplo, en Excel, pues, si trabajo yo en mi computadora, pues estoy limitado, que una persona puede trabajar, le puedo poner en una carpeta compartida y que vaya con acceso, pero voy a tener problemas ahí con varios usuarios conectados al mismo tiempo, que no existe, ¿verdad? Entonces,
tiene algunas opciones, ¿vean? Y cada vez van agregando algunas cosas, por ejemplo, el quitar duplicados que aparece aquí, que antes no lo tenía y que funciona exactamente de la misma manera. Son cosas nuevas que van agregando. Entonces, la idea del foro prácticamente es pues que exploren y que vean ustedes que hay otras opciones. Quiero que recuerden también que ustedes, por ser estudiantes de la universidad, tienen acceso a 5 licencias de Office para sus computadoras. Entonces, por ejemplo, ahí, no recuerdo quién fue, si Carlos o Jorge, que compró una máquina ahorita, o Julio, no recuerdo quién fue, y me comentó que había comprado su máquina, y por ejemplo se la dieron sin Office, pues usted tiene acceso a 5 licencias de Office. ¿Y eso dónde lo ve? Aquí en el dashboard del G, aquí está la opción, de Office 365. Entra usted, le va a pedir su usuario y contraseña del G, exactamente el mismo que usted usa. Voy a entrar con mis credenciales. Aquí sí es importante poner el galileo.edu y luego le pongo la contraseña. ¿Sí? Le doy iniciar sesión. Le voy a decir aquí que no lo guarde. Aquí que sí. ¿Ve? Entran a la opción de Office Disculpe 365. que lo interrumpa. ¿Sí? Es que no se ven absolutamente nada en la pantalla. No sé si a mí me pasa. Ah, no, creo que a mis compañeros también les está sucediendo lo mismo. Espérame un Disculpe. segundito. Bueno, gracias por interrumpir. Bien, Gracias, muy amable. Disculpe. aquí está. No lo vieron entonces. Voy a regresar. Entran al dashboard. ¿Sí? En el dashboard se van a Office 365. Aquí les va a pedir sus credenciales, el mismo usuario, la misma contraseña de usted. Y acá, en la esquina superior derecha, tienen instalar Office. Aquí le dan aplicaciones de Office, descargan el instalador y ustedes ya tienen acceso al Office 365. Son 5 licencias las que pueden instalar en 5 computadoras. Entonces, si quiere actualizar usted el Office de su computadora, pues la universidad le da 5 licencias a cada uno de ustedes. Entonces, ahí están. Si las quieren instalar y tienen un poco de duda de cuál es el procedimiento, pues entonces me puede contactar y con mucho gusto les puedo ayudar. En el caso de la licencia, ahí es donde se nos pone un poquito complicado para los alumnos en virtual, ¿verdad? Pero si fuese el caso de alguno, hay varios aquí, Jocelyn, que sale a cada ratito del WhatsApp y después se vuelve a integrar, porque ya, si no estoy mal, creo que está en Inglaterra. Entonces, para la gente que no está en Guatemala, yo puedo gestionarles ahí una clave para su Office y para los demás, los que están aquí, pues van a tener que echar un colazo a la universidad porque la forma de validar la licencia de su computadora es por medio de la red inalámbrica de la U. Entonces, si a alguien se le complica mucho, me comenta, ¿no? Y yo veo ahí cómo le gestiono una aquí para que la pueda poner a su Office si lo quiere, ¿verdad? Si alguien tiene ya las opciones, entonces este es suyo. Ustedes al momento de inscribirse pagaron por la licencia, eso va incluido ahí en sus servicios electrónicos y las cosas a las que tienen acceso. Entonces, si lo quieren usar, pues es de ustedes, ¿verdad? Entonces, no sé si alguno de ustedes ya Pero, lo instaló. pero Nelly, solo no sé si podría mostrar de dónde entró desde el GES. Con mucho gusto. O sea, supóngase que usted está aquí en cursos actuales, ¿verdad? Entonces, se va a la opción acá de dashboard, si lo veo ahorita en mi pantalla, Sí, sí. dashboard, y entonces abajo de donde está la fotografía, donde usted puede cambiar la foto, aquí le aparecen dos opciones, el Dream Spark, que esto es para programación, y el Office 365. Entonces usted le da clic en el dibujo de Office 365 y va a aparecer un cuadro, yo porque ya estoy logueado, ¿verdad? Pero va a aparecer un cuadro donde le pide el usuario y la contraseña del GET. Entonces pone las mismas credenciales que usted me fue y va a ser dirigido aquí. Y aquí está la opción para instalar. Entonces aquí descarga el instalador. Solo lo baja, lo abre y es un instalar normal, digamos, de una herramienta. Y pues es de ustedes. Entonces eh, es el 365. Entonces es lo último que tiene Microsoft, al menos ahorita para usuarios en educación. Y pues como les digo, ustedes ya pagaron por él. Y pues, a lo que pues, si lo quieren, ¿verdad?
Muchas gracias, Lick. Perfecto. Entonces, no se ve lo que está haciendo, ya lo vimos, aquí los resultados muy interesantes de compartirlo, que vamos a verlo. No tenía conocimiento de eso, muchas gracias, pero pues usted. Entonces, se lo digo porque Lick, una pregunta. no solamente en este curso les va a servir, porque ahorita están usando Excel, pero si quieren actualizar el logo de su máquina, pues hay unos requerimientos ahí específicos, ¿verdad? Pero si tienen de Windows 7, que ya eso ya no va a tener soporte, que si tienen Windows 10 en adelante, pues no va a tener ningún problema con la instalación, ¿verdad? Lick, ¿me escucha? Sí, bueno, entonces son las 9:57. Voy a detener en este momento la grabación de la videoconferencia. Les comparto su video. Si puedo hacerlo hoy en la noche, lo hago de una vez. Y si no, el día de mañana, por la mañana, vamos a tener la grabación para que puedan revisarlo sin ningún problema. ¿Sí? Pido entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? Bueno, entonces. Sí, había un compañero que estaba intentando hablar, pero no sé si ya se saldría. ¿Quién te habla? No sé si me escucha. Bien, escuchamos. ¿Quién habla? Stuart. ¿Qué más? Gracias. No, solo es que como yo me encuentro acá en Estados Unidos, solo tenía la duda con respecto a eso. Sí, ya lo había visto anteriormente, pero ¿eso lo puedo instalar en 5 máquinas, siempre ingresando al GES en cada máquina? ¿O me da como alguna opción de descarga para que yo solo pueda transferirlo? Sí, usted descarga el instalador en la máquina donde la va a usar, digamos, ¿verdad? Ajá. Entra al GES, descarga el instalador y ahí hace el proceso de instalación. Si lo va a instalar en Ops, también entra al GES, descarga el archivo y lo instala. O sea, lo que hace el instalador es llevar el registro de la máquina donde lo está instalando, ¿verdad? Para que no se hagan dobles instalaciones, eso es el beneficio del usuario, pero usted lo puede colocar en 5 máquinas distintas. Y por ejemplo, en el caso suyo, que está en Estados Unidos, entonces, si me dice usted, mire, necesito una clave, y entonces es un proceso un poquito especial ahí en la U porque hay que pedir autorización, pero a mí no me cuesta nada hacer el procedimiento para pedir su licencia y que se la mande por correo electrónico, ¿no? Ok, está bien, muchas gracias. A la orden. ¿Alguien más por ahí? ¿No? Bueno, entonces me despido, que pasen una feliz noche. Si tienen dudas, escriben muy en WhatsApp. Recuerden que el sábado doy clases todo el día, estoy libre de 11 a 1:30. Escriban en ese horario, ¿verdad? Y hubo un cambio de mi horario, porque les había dicho de 2 a 1:30, pero ahora lo tenemos de 11 a 1:30. Entonces, si tienen alguna duda, escriban, y si no, por la noche, ¿verdad? Que pasen feliz noche y nos vemos en la siguiente video. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias. Feliz noche, compañeros. Buenas noches, compañeros. Buenas noches.